Esta es la guía para el desarrollo de las intervenciones breves en paciente motivado. Lo que pretendemos con esta guía es darles a ustedes una orientación respecto al qué hacer con el paciente que tiene estado motivacional adecuado. Para ello vamos a seguir atentamente la presente guía, que es el manual de capacitación. Cuando nosotros hablamos del manual de capacitación, nos estamos refiriendo a un manual que ha sido diseñado para este curso e-learning. Ustedes posteriormente van a poder consultar el manual de la atención primaria, que es un manual que tiene exactamente los mismos contenidos, pero tiene otro formato. Vamos a hacer un seguimiento de cada uno de los componentes y de los elementos del manual respecto a las intervenciones breves en paciente motivado y así facilitar los procesos de aprendizaje que ustedes deben llevar a cabo. Una vez terminada la revisión de este video del manual de capacitación, ustedes deben observar el video demostrativo que se tiene para esta intervención de intervenciones breves en paciente motivado. Vamos a ver cuáles son las páginas que vamos a consultar. Tiene que ver con el paso 2, que es el paso de la intervención, y específicamente vamos a ver lo que tiene que ver con la intervención breve. Para realizar la intervención breve vamos a hacer uso de algunas de las láminas y de las guías que están a partir de la página 52. Recordar que un elemento fundamental es el tema del flujograma. Todo empieza con la aplicación del audit, particularmente con la primera parte, que es el audit C. Si los puntajes del audit C son mayores que 5 en el caso del hombre o 4 en el caso de las mujeres, entonces aplicamos al audit completo. Y de acuerdo a los puntajes, entonces, dependiendo si estamos frente a un consumo de riesgo o frente a una persona que probablemente tiene un consumo problemático de dependencia, aplicamos las intervenciones breves, que son definidas como una estrategia desde el punto de vista motivacional para fomentar y facilitar los procesos de cambio. Esta guía entonces tiene que ver con desarrollar y mostrarles a ustedes las estrategias que se deben realizar para el tema del desarrollo de las intervenciones breves. Nos vamos a referir específicamente al concepto de intervenciones breves, y esa es la segunda parte de la guía, que se denomina guía para implementar intervenciones breves. El concepto entonces es intervención breve. Aquí tenemos el concepto central. En la guía está especificado en qué momento se debe realizar la intervención breve, cuando se aplique el audit C y que en el hombre se haya obtenido más de 5 puntos o en la mujer más de 4 puntos, y en el caso del audit completo cuando se haya obtenido un total de 8 a 15 puntos, hombre o mujer, se aplican ese parámetro. Aquí está resumido los elementos centrales de la realización de la intervención breve, paso a paso, y nosotros vamos a ver cada uno de los elementos que constituyen la aplicación de la intervención breve en este video. Aquí tenemos el paso a paso. Los puntos que ustedes van a observar en este paso a paso, para poder también evaluarlos y mirarlos en el video de demostración de intervención breve que va a haber también a disposición de ustedes. En ese video ustedes van a observar cómo se realiza el paso a paso y van a poder imitar, observar, mirar, aprender algunas de las estrategias, de las múltiples estrategias que se pueden realizar para hacer este paso a paso en intervención breve. Es importante que ustedes aprendan
a ser flexibles con este paso a paso. Lo único que se pretende con esto es dar una visión general de cómo podría ser, pero de ninguna manera se espera que ustedes lo hagan exactamente igual que acá. Cada uno de ustedes puede desarrollar su propia metodología y su propia forma de realizarlo. Lo primero que vamos a hablar con el paciente es a mostrarle los resultados. Esos resultados se los vamos a mostrar en forma de conclusión. Les vamos a decir a nuestros pacientes que de acuerdo al puntaje o de acuerdo a lo que nos informó la auxiliar o cuando le hicimos, dependiendo del origen del puntaje, ustedes le van a decir y le van a mostrar, en el caso de que se pueda, el puntaje que obtuvieron en el audit. Lo otro que ustedes tienen que mostrarle a los pacientes es qué significa ser un paciente en el grupo de riesgo. ¿Qué es lo que es aquello? Eso quiere decir, ¿qué significa tener un consumo de riesgo? Y ustedes deben hacer énfasis al tema de por qué es riesgoso y por qué se considera de riesgo ese tipo de consumo. Ustedes para ello se pueden apoyar en lo que pueden aprender en la guía o en algunos de los elementos que ya le han ocurrido a los pacientes. Algunos pacientes van a tener problemas de salud, así que ustedes van a tener la posibilidad de poderles mostrar a los pacientes ese elemento en particular. Un paso que puede ser útil para sensibilizar a los pacientes es apoyarse en la lámina 3, que habla o que muestra los niveles de riesgo comparados con otras personas de Chile. La lámina 3 les permite a ustedes mostrarle a los pacientes en dónde están situados. Usted debe hacer énfasis que ellos están situados en este lugar, por encima de la mayoría de los chilenos que son considerados consumidores de bajo riesgo. También le puede ser útil una comparación desde la perspectiva del número de personas comparado con ellos, que ellos, mientras que 9 de 10 personas en Chile toman de bajo riesgo, ellos están en un grupo que se denomina de riesgo. Una vez que ustedes hayan conversado con el paciente respecto a la lámina 3, ustedes pueden acercarse al paciente diciéndole que están interesados en hacerle unas recomendaciones o darles un consejo. Ese es el concepto que vamos a utilizar aquí, o recomendación, o quiero acercarme a usted para darle un consejo. Esta es una posición que permite que el paciente vaya a estar atento a lo que usted le va a decir. Para ello, usted puede apoyarse en la lámina 2, que es las guías para un consumo de bajo riesgo, y eso le va a permitir al paciente comparar la cantidad de alcohol que él está tomando con la cantidad de alcohol que se considera de un paciente de bajo riesgo. La lámina 2 es una lámina que vamos a usar con mucha frecuencia, es una lámina que es importante que ustedes se familiaricen. La lámina 2 está compuesta de 3 guías. La guía número 1 que tiene que ver con la cantidad, la guía número 2 que tiene que ver con la velocidad y la guía número 3 que tiene que ver con las situaciones o condiciones particulares o especiales en las cuales no se debe consumir. En la guía 1 usted lo que le va a mostrar a su paciente es qué es lo que se considera un consumo de bajo riesgo. Usted le va a explicar a su paciente que lo que se considera un consumo de bajo riesgo es que se parte que debe consumirse 2 tragos el mismo día, no beber más de 2 tragos el mismo día, con un máximo de 4 tragos en el caso de los hombres, siempre con 2 días de descanso. En el caso de las mujeres, también se aplica que para tener menos riesgo no beber más de 2 tragos el mismo día, y en el caso de ella los tragos máximos para cada día son 3 tragos y los tragos máximos para la semana son 7 tragos.
Siempre debe pensarse que debe haber un descanso de 2 días, tanto para hombres como para mujeres. Cuando nosotros hablamos de la velocidad, lo que nos referimos es cómo las personas deben consumir alcohol. La recomendación es que se debe beber un trago cada hora y media. Hay varias formas de interpretar esto. La mejor recomendación que yo les puedo dar es que ustedes deben pensar que entre un trago y otro debe haber una diferencia de hora y media. Este trago se puede tomar un poco más rápido, pero aquí hay un espacio de tiempo que las personas no deben tomar hasta tomar el siguiente trago. Para que esta recomendación sea más fácil llevar a cabo para sus pacientes, entonces recomiéndele, por ejemplo, que coman o que tomen una bebida no alcohólica o agua entre trago y trago, o que beban lentamente. La guía 3, o situaciones y condiciones en las cuales nunca se debe consumir, es una guía que permite hacer énfasis a dos conceptos fundamentales. Nunca deben consumir las mujeres que están embarazadas o que están amamantando. De igual forma, nunca debe consumirse alcohol en ninguna cantidad cuando se van a manejar vehículos, cualquiera que sean ellos, bicicletas, automóviles. Para el cálculo de la cantidad, recuerde hacer énfasis en los límites mínimos y máximos para cada una de las personas, y para facilitar el cálculo vamos a hacer uso de la lámina número 1, que se denomina ¿cuántos tragos bebe usted habitualmente? Esta es la lámina 1 y aquí están especificados los tragos que habitualmente o con mayor frecuencia se toman en Chile. Están divididos en tres grandes grupos. En el grupo de las cervezas, y en este grupo pues se supone que todas las cervezas tienen una graduación más o menos igual. Si bien es cierto, eso no es cierto, considerarlas todas más o menos iguales es al menos práctico para la aplicación clínica. Tenemos el otro grupo, que es el grupo de los vinos, en la que ahí están las presentaciones más frecuentes. Y el tercer grupo que tenemos es el grupo de los tragos destilados o tragos fuertes. Aquí estamos hablando entonces de los piscos, de los rones, de los aguardientes, de los vodkas. Y ahí están señaladas las cantidades. Usted debe familiarizarse con estas cantidades. Usted debe aprenderse a lo menos las presentaciones más frecuentes y las cantidades de tragos que representa cada uno de ellos. En muchas ocasiones usted va a tener que ir aprendiendo las formas particulares de cada localidad e ir adecuando la idiosincrasia de sus pacientes o las características particulares de sus pacientes para tratar de calcular el número de tragos que consume cada uno de sus pacientes. Vamos a mostrar una gráfica, o más bien una captura de un video, para que ustedes observen más o menos cómo pueden ustedes calcular el trago que una persona se consume. Acá podemos observar una captura que se realiza del video que ustedes posteriormente pueden consultar, en la que lo primero que se hace es especificar, lo primero que se hizo fue especificar el número de veces que la persona toma. Lo segundo que se buscó especificar fue la cantidad y tipo de trago que el individuo consumía, y transformar ese tipo de trago que el hombre o que la persona toma, en este caso 3 o 4 latas de cerveza, a lo que equivale en tragos. Y en el caso de que el individuo consuma también tragos destilados, entonces convertir lo que son los tragos destilados a lo que representa el trago. Y aquí tenemos una suma total, que vamos a considerar una suma total semanal, que es lo que se tuvo en cuenta acá, de 9 a 16 tragos más o menos.
Nosotros no esperamos que ustedes hagan un cálculo exacto de la cantidad de alcohol que se consuma, sino que esperamos que que usted tenga una aproximación a la cantidad de alcohol que se toma. Una vez que se ha trabajado con el paciente, todos los conceptos de la guía 1, la guía 2, la guía 3, ya cuando nosotros hemos calculado la cantidad de alcohol que toma el individuo de forma diaria y semanal, entonces es el momento de preguntarle al paciente si se considera que está motivado para, para hacer algún cambio en su forma de consumir alcohol. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una pregunta. Esa pregunta debe ser una pregunta que invite a cambiar. Debe ser una pregunta amable, no debe ser una pregunta amenazadora, puesto que lo que queremos es facilitar el proceso de cambio en el paciente. En el caso del paciente motivado, entonces nosotros vamos a hacer énfasis a mostrarle caminos, mostrarle formas, motivar al paciente a que busque modificar su forma de consumir. Dos elementos centrales en el tema de establecimiento de metas. Lo primero es que las metas deben corresponder a una capacidad que el paciente tenga de cambiar. Y la mejor forma de acercarse a esas metas realistas es preguntarle al paciente qué quiere y cómo quiere cambiar, qué días quiere tomar, qué cantidades cree él que debe tomar cada uno de esos días, y el terapeuta esencialmente es un orientador respecto a la forma como las personas hacen la propuesta. Nosotros les permitimos especificar, nosotros les hacemos preguntas que faciliten que el paciente tome una decisión respecto a cómo tomar. Así, por ejemplo, le podemos preguntar: ¿cuántas veces a la semana cree usted que puede tomar? O le hacemos orientaciones respecto a la cantidad. ¿Qué cantidad cree usted que debe tomar? También, por ejemplo, podemos facilitar el cambio cuando nosotros le hacemos recomendaciones a nuestros pacientes respecto a que es mejor que tenga como costumbre tomar tragos como la cerveza o el vino, y que si llega a tomar tragos destilados o fuertes, el control va a ser más difícil. Ese tipo de recomendaciones que abren posibilidades de decisión en el paciente facilitan mucho el cambio. El concepto de definir metas tiene que ver con lo que acabamos de conversar. Las cantidades que las personas van a tomar, bien sea de forma semanal o bien sea de forma diaria. Para ayudarle a nuestros pacientes a definir, para definir las metas, podemos utilizar la guía para reducir el consumo. Observen que esta guía representa un resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿sí? En el primer paso nosotros podemos colocarle a nuestros pacientes el audit que ellos han tenido, el puntaje. Por ejemplo, un paciente que haya obtenido 13 puntos, entonces nosotros le colocamos al paciente el valor del audit ahí. Le recordamos al paciente que él está en esta zona, que es la zona de riesgo. Nosotros le vamos a permitir al paciente con este instrumento, por ejemplo, que el paciente nos diga cuántos tragos de alcohol ha tomado y cuántos tragos de alcohol va a tomar él. Por ejemplo, supongamos que el paciente está tomando 5 tragos y que el paciente proponga que se va a tomar 3 tragos. Entonces usted va anotando este tipo de datos acá. Por ejemplo, también si el paciente se está tomando, por ejemplo, 20 tragos, entonces la meta del paciente, por ejemplo, va a ser 12 tragos. Anotar aquí los días que el paciente no va a beber. Si son más días, pues los puede anotar aquí enseguida. Siempre esta ayuda de memoria que va a permitir que el paciente pueda observar cuáles son los valores mínimos que debe tomar para tener un consumo de menor riesgo y cuáles son los límites máximos.
Siempre recordar al paciente el concepto de velocidad. Y siempre recordar al paciente aquellas situaciones en las cuales no debe beber. No se bebe cuando se conduce, no se bebe cuando se está en embarazo y no se bebe cuando se está amamantando. Siempre recuerde al paciente que para cambiar se requiere un esfuerzo. ¿Sí? El concepto de dificultad lo pueden transmitir a sus pacientes desde la perspectiva del esfuerzo. Ustedes pueden decirle que ustedes son conscientes que algunas conductas son difíciles de cambiar y que esas dificultades de cambiar una conducta están representadas por el esfuerzo que tienen que hacer ellos en modificar su conducta de consumo. Que a veces uno tiene que hacer un cambio paulatino, que no siempre el cambio es instantáneo, sino que a veces uno tiene que ir poco a poco modificando su forma de consumir. Pregúntele al paciente si tiene alguna duda. Invite al paciente a que haga un registro de sus consumos e invite al paciente para un nuevo control en el cual usted lo que va a realizar son los conceptos de acompañamiento y monitoreo que tienen que ver con facilitar el proceso de cambio en el paciente. Recuerden que estos pasos que acabamos de observar, ustedes van a tener la oportunidad de observarlos en los videos demostrativos.